Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo en esta quinta charla. Hablemos del Espíritu Santo cuando ha sido enviado a la Iglesia Católica el Espíritu Santo. Hemos dicho que el Espíritu Santo está de un modo muy especial en la Iglesia Católica, que es la Iglesia heredera de los apóstoles, continuadora de lo que hicieron los apóstoles. Y bien, ¿desde cuándo está el Espíritu Santo en la Iglesia Católica? ¿Cuándo ha sido recibido en ella? Entonces, ¿cuándo ha sido enviado el Espíritu Santo a la Iglesia que Cristo fundó? La Iglesia que Cristo fundó es la que empezó con los apóstoles, y esta Iglesia debe ser necesariamente católica, es decir, universal, mundial e internacional, puesto que Cristo mandó a los apóstoles predicar en todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿cuándo ha sido enviado el Espíritu Santo a la Iglesia? Y bien, fue enviado cuando descendió sobre los apóstoles en forma de lengua de fuego, el día de Pentecostés. Ustedes saben que nuestro Señor, el jueves de Ascensión, sube al cielo, les dijo de quedar en Jerusalén, esperar la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos hicieron, como vemos, una novena de oración, de penitencia, de espera, y el día 10, es decir, 50 días después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles en forma de lengua de fuego. Bajó sobre ellos en forma de lengua de fuego. Decimos el décimo día después de la ascensión, dijimos, el décimo día después de la ascensión del Señor a los cielos, los apóstoles se hallaban reunidos en una sala de Jerusalén, juntamente con María, la Madre de Dios, y algunos otros fieles que creían que Jesús es el Hijo de Dios, los cuales componían entonces el núcleo, el germen de la Iglesia que va a ser la universal, la católica, la comunidad de los fieles cristianos que San Pedro había recibido el encargo de pastorear ovejas y corderos de Cristo. Entonces los apóstoles con la Virgen estaban allí haciendo una novena, y de repente vino del cielo un viento poderoso que conmovió los muros de la casa donde estaban reunidos, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Claro, el Espíritu Santo, siendo Dios, es invisible. Descendió de una manera invisible al corazón de los fieles. Los purificó, los santificó, los fortaleció, los iluminó. Mas para que todos vieran y reconocieran que el Espíritu Santo descendía en aquel momento sobre ellos, apareció una llama de fuego en figura de lenguas sobre cada uno. De este modo quiso Dios dar a conocer que así como aquella lengua de fuego flotaba visiblemente sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles, así descendía el Espíritu Santo de un modo invisible y santificaba los corazones de todos aquellos fieles. Entonces, de una manera visible, tangible, baja, para mostrar que sí se cumplen las profecías y sí está bajando, pero por dentro, invisiblemente, el Espíritu Santo viene a transformar totalmente a estos hombres débiles, frágiles, envidiosos, miedosos, van a ser totalmente transformados por el Espíritu Divino.
Continuamos. ¿Por qué eligió precisamente el Espíritu Santo la forma de lenguas de fuego? Porque con la lengua hablamos. Y los apóstoles habían recibido el orden de anunciar el Evangelio. Entonces los apóstoles debían anunciar con su palabra a todos los pueblos del mundo la doctrina de Cristo. Mas como no sabían el lenguaje de los diferentes pueblos de la tierra y no podían aprender en corto tiempo todos los idiomas, les era imposible anunciar el Evangelio en todas partes. No tenían libros y eran gente indocta y entrada en años. Hubieran necesitado mucho tiempo para aprender una lengua cualquiera. Pero el Espíritu Santo vino en su auxilio de una manera prodigiosa, haciendo que instantáneamente supiesen hablar en los diferentes idiomas de los pueblos a quienes debían anunciar el Evangelio de Jesucristo. Las lenguas de fuego mostraban que el Espíritu Santo les había de ayudar a extender el Evangelio en todos los países. Pero no solamente vino en su auxilio el Espíritu Santo dándoles el don de lenguas, sino también les auxilió de varias maneras significadas por el fuego. Entonces primero les da el don de lenguas. Ahora, no es que dicen unos sonidos que nadie entiende, no es esto. La gente que los escuchaba entendía lo que decían. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 11 siguiente, por ejemplo, dice: judíos y proselitas, cretenses y árabes y todos los demás, oímos a los apóstoles hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Todos atónitos y fuera de sí se decían unos a otros: ¿qué es esto? Entonces San Pedro va a hacer un discurso, y bien diciendo: lo que está pasando aquí, y bien fue anunciado por el profeta Joel 2, 28, 32. Y va San Pedro a hacer un largo discurso, y en este primer día de la predicación va a tener un milagro realmente extraordinario. La gente recibe la palabra de Dios y se pide el bautismo, y se convirtieron aquel día unas 3,000 almas se convirtieron, fueron bautizados. Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles, en la unión y en la fracción del pan y en la oración. Fracción del pan es la Santa Misa. Y se apoderó de todos el temor a la vista de los muchos prodigios y milagros que hacían los apóstoles. Todos los que creían vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común, etc. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo realmente viene transformar estos, es Dios mismo que actúa en ellos. Entonces les da el don de lenguas. El don de lengua nunca se perdió en la iglesia. Tenemos muchos santos que hablaban y la gente de otros idiomas los entendía. Por ejemplo, San Vicente Ferrer, San Francisco Javier, Santo Toribio de Mogrovejo de Perú, etcétera. Esto es importante. Entonces hablaban lengua. Hoy hay una imitación en las sectas inventadas por los hombres, inventan cositas. A veces no hay nada, ellos mismos inventan sus cosas, o a veces el demonio interviene. Que, hermanos, no hagamos caso a estas cosas, ¿no? La lengua de fuego mostraba que el Espíritu Santo les había de ayudar a extender el Evangelio en todas partes. ¿Qué significa también otro signo del fuego? Otro signo del fuego. El fuego ilumina, calienta y enciende. Todo lo domina con gran poder. Purifica, por ejemplo, el hierro, quitándole el moho. Purifica el oro, quitándole la escoria, etc. Y tiende a subir al cielo. Entonces el fuego ilumina, caliente, enciende. Bien, este también símbolo de la fe. Uno tiene fe, sabe de dónde viene, a dónde va. Calienta, le da la caridad, el amor divino, y quita las escorias, es decir, el pecado y las cicatrices del pecado. Pues así ayudó el Espíritu Santo a los apóstoles, dando luz a sus almas para que entendiesen
y reconociesen la doctrina que habían de predicar a las gentes. Entonces, los apóstoles van a recibir un conocimiento especial. De hecho, Cristo lo había dicho, el Espíritu Santo va a enseñarles toda verdad. Entonces, los apóstoles van a enseñar, predicar, bautizar, cristianizar la gente. El Espíritu Santo va a encender en sus corazones en este santo fuego del amor divino para que los apóstoles estuviesen dispuestos a predicar el Evangelio de Cristo, aún en medio de los más terribles martirios, sufrimientos, persecuciones, calumnias. ¿Por qué? Porque les daba fortaleza y valor para padecer el martirio antes que negar la fe y las enseñanzas de Jesucristo. Los apóstoles fueron perseguidos, menos San Juan, todos murieron mártires. Y cuando San Juan y San Pedro sanaron al paralítico, bien, ¿qué va a pasar? Bien, los sacerdotes van a prohibir a San Pedro, a los apóstoles, de predicar en aquel nombre, de hablar en nombre de Cristo nuestro Señor. Y bien, ahí San Pedro contesta: no podemos callarnos. No juzgad vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos. Bien, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y dije, fueron transformados en otros hombres. Todo esto es el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, 4, 19 y siguientes. Es algo importante aquí. Los apóstoles están fortalecidos de una fuerza divina que nadie puede neutralizar su fe, su amor por Cristo. Al contrario, cuando fueron flagelados, y bien salieron contentos de haber sufrido algo por Cristo nuestro Señor. Además vino el Espíritu Santo en auxilio de los apóstoles, dijimos, dando vigor a sus palabras, esto es, haciendo que los pueblos les oyesen con benevolencia, que reconociesen la verdad, que creyesen en Jesús y que mediante los sacramentos fuesen purificados de sus culpas y encendidos en amor de Dios y en deseos de alcanzar la bienaventuranza. Entonces, algo importante aquí, a la vez el Espíritu Santo fortalece a los apóstoles y todos los santos y misioneros de todos los siglos, ¿no? Y al mismo tiempo actúa sobre las inteligencias, los corazones de los oyentes para que fueran benévolos, aceptaran la verdad y creyeran en Cristo nuestro Señor, pidiendo los sacramentos que los purifican de sus culpas y llena su corazón del amor de Dios y del deseo de salvarse. El día en que fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia era día de Pentecostés, dijimos, grande fiesta de los judíos. Esta fiesta se celebraba en conmemoración de haber dado el Señor la ley a los judíos en el monte Sinaí. Además se celebraba entonces la fiesta de las mieses. Cuán sabiamente dispuso Dios que durante esta fiesta viniera el Espíritu Santo para que los apóstoles anunciasen en ella la buena nueva, el Evangelio, y recogiesen abundante cosecha espiritual en las almas. Entonces, desde que Dios había dado los mandamientos del monte Sinaí a Moisés, cada año los judíos tenían esta fiesta de Pentecostés, su Pascua de Pentecostés, Dios pasa entre ellos. Dios quiso que el Espíritu Santo bajara en la fiesta del Antiguo Testamento, llamada Pentecostés también, para que mucha gente devota y piadosa de los judíos de todo el mundo que iban a la fiesta de Jerusalén, oyeran el Evangelio y se convirtieran y llevaran la palabra en sus comunidades dispersas en todo el imperio romano y persa. Entonces el día de Pentecostés, digamos, es el día
en que bajó el Espíritu Santo, y este día era también grande fiesta de los judíos. El nombre de Pascua de Pentecostés, palabra griega que significa 50, le viene de celebrarse el día 50 después de la Pascua. Entonces, después de la Pascua cristiana, 50 días después llega el Espíritu Santo. De ahí la palabra Pentecostés. Pentecostés 50. También la Iglesia Católica celebra todos los años esta gran fiesta a los 50 días después de Pascua, 10 días después de la ascensión del Señor, en recuerdo de haber sido este día enviado el Espíritu Santo a la Iglesia. Después veremos cuál sea el significado de esta festividad, porque debemos dar en ella acción de gracias y que debemos pedir y proponernos especialmente en este día, pedir la luz, la protección del Espíritu Santo, pedir amor a Dios y las cosas divinas y menospreciar el pecado y lo malo. El Espíritu Santo fue pues enviado a la Iglesia el día de Pentecostés y desde entonces no lo ha abandonado, porque Jesús prometió que el Espíritu Santo permanecería con los apóstoles y fieles siempre, esto es, hasta el fin del mundo. San Juan 14, 16. Los que dicen que hubo apostasía, que la iglesia se acabó con Constantino y que viene a restaurar fundando su secta, son palabras que no tienen ningún sentido, ninguna legitimidad histórica ni bíblica. Cristo dijo que estaría con sus apóstoles por su Espíritu Santo, por su amor divino, hasta el fin del mundo y punto. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia que Cristo fundó y únicamente en esta iglesia en esta iglesia se comunica, en esta iglesia puede uno recibirlo, no fuera. Los que hoy imponen manos y gritan y desmayan y hacen a carcajadas, ríen como locos, etcétera, etcétera, es otro espíritu, el espíritu del maligno que se hace pasar por el santo para engañar la pobre gente. Cuidado, hermanos, nunca dejar imponerse manos fuera de la iglesia católica. Entonces, dijimos, el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles, y como los apóstoles eran mortales como todos los hombres, bien, comunicaron lo recibido, lo comunicaron a sus sucesores para cumplir la promesa de Jesús. Jésus dijo que él estaría y su Espíritu con ellos hasta el fin del mundo. San Juan 14, 16 y San Mateo 28, 19, 20. Entonces, como los apóstoles eran como nosotros mortales, es evidente que la promesa de Jesús fue que el Espíritu Santo permanecía siempre con el Papa y los obispos, sus sucesores, y con los fieles que más tarde habían de venir, y que les prestaría siempre su auxilio. Por esta razón, la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, que tiene 2000 años, a pesar de dificultades, persecuciones, a veces problemas internos en la misma Iglesia, y bien, la Iglesia sigue. La Iglesia sigue a pesar de todo. ¿Por qué? Porque hay algo más que lo humano en la Iglesia. Este auxilio es además necesario. El Papa y los obispos hacen hoy lo mismo que hacen los apóstoles. Y así como los apóstoles necesitaron la asistencia del Espíritu Santo, así también lo necesitan ellos ahora. El Espíritu Santo ha permanecido, pues siempre permanecerá en la Iglesia una santa, católica y apostólica hasta el fin del mundo, comunicándole sus dones y sus gracias. Ahora, los dirigentes de la Iglesia son hombres. Es verdad que tienen la misión, que tienen el poder, que tienen la autoridad, pero pueden no, como todos podemos, no ser fieles a las luces que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo respeta nuestra libertad. Por eso, queridos hermanos, en la crisis actual, manténganse católicos, cuidado. A pesar de los problemas que hay en la Iglesia, manténganse católicos. Dios no abandona su Iglesia, aunque haya problemas, y los hay por desgracia, no dejar la Iglesia católica. No dejar la Iglesia católica
por a veces sus malos hijos y malos ministros a veces. Yo cuando era católico era borracho, era drogadicto, era esto, era aquello. No, señor, cuando usted era un mal católico, vivía en pecado, producía fruto de obras del pecado y no era católico de veras. De todo modo, estando católico, siendo católico todavía, usted tiene los medios de recuperar la gracia y el Espíritu Santo haciendo una buena confesión y recibir al Espíritu Santo. Entonces, resumen de todo esto, el día de Pentecostés, es decir, 50 días, Pentecostés significa 50 días después de la ascensión de Cristo al cielo, el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, sobre los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían que predicar. Entonces va a ayudarlos a predicar con ánimo, con fuerza, sin miedo, sin temor. Y también el fuego, dijimos, ilumina, calienta, enciende, purifica los corazones y da la caridad para amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Los apóstoles comunicaron los deberes, la autoridad que Cristo les había dado de perdonar los pecados, San Juan 20, 22, 23, de consagrar su cuerpo y sangre, de bautizar, de predicar, de enseñar, de representarlo. Todo eso los apóstoles lo comunicaron a sus sucesores, papas, obispos y presbíteros. El Catecismo Romano de la Iglesia Católica, de Catecismo de Trento, dice: el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia Católica y en ella permaneció. Todos los que pretenden ser iglesias de Cristo, bien es falso. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene iglesias, tiene su iglesia y punto. Y entonces necesariamente estas sectas caen en errores graves de fe y de moral. Y eso es un drama. Es verdad que bajo influjo protestante actualmente estamos en una crisis grande en la Iglesia Católica. Es verdad que hay infiltración protestante, infiltración comunista, infiltración liberal, infiltración de ideas que no son católicas en la Iglesia. Es verdad, pero eso no cambia nada. ¿Por qué? Porque todo lo que contradice la fe católica de todos los siglos, todos los santos, bien no vale nada. No vale nada. ¿Por qué? Porque la fe no cambia. Y para tranquilizar a nuestros hermanos preocupados por la situación actual, bien, queridos hermanos, el Papa Juan Pablo II en 1981, el 7 de febrero de 81, en Osservatore Romano, periódico del Vaticano, edición italiana, dijo: bien, es necesario admitir con realismo y con profunda tormenta sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. La herejía es corrupción de la fe. Entonces han corrompido la fe y la moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos, los católicos, se ven hoy tentados por el ateísmo, agnosticismo, iluminismo vagamente moralista, por cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en 1981, y los que quieren tener el texto italiano oficial publicado por el Vaticano, y bien pueden consultar Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Librería Editrice Vaticana, tomo 4, 1, 1981, página 235. Y yo saqué ese texto directamente de esta obra del Papa Juan Pablo II. Y también lo cita el gran filósofo Amerio Romano en su libro Iota, I-O-T-A, Iota Unum, estudios sobre las transformaciones de la Iglesia Católica del siglo XX. Criterio Libros, Madrid, página
19-21. Pueden bajar este libro de internet. Queridos hermanos, hoy es verdad que estamos en una situación difícil. Es verdad que hay bastante gente, laicos, hasta sacerdotes por desgracia, o a veces hasta obispos, que dicen cosas que contradicen la fe plasmada en nuestros viejos catecismos por el magisterio de la Iglesia. Es difícil, es duro, pero no debemos dejar la Iglesia por esta razón. Unos se hacen ortodoxos, otros protestantes, otros musulmanes, otros... No, cuidado. La Iglesia pasa por una tempestad, es verdad, y bien va a superarla. El Espíritu Santo no abandona a su iglesia a pesar de todo. Y esta gente mal formada, intoxicada por herejías, etc., no dará fruto. Va a morir y otros santos van a venir y restaurar y trabajar y continuar. No hay de otra. Entonces, no abandonar la iglesia católica. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Es verdad que el 30 de junio de 1972, el Papa Pablo VI decía que tenía la sensación de que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en la Iglesia de Dios. Este humo son todas las herejías, errores actuales en materia de fe, moral, culto, que se hacen pasar por doctrina católica y destruyen la fe verdadera. Pero ¿qué hacer? Tenemos que mantenernos católicos, como dijo, rezar, sí, luchar, formarnos y no seguir novedades, las novedades, cuidado, los mejores guías son los santos. Hagamos lo que hacían los santos y con la ayuda de Dios esto va a ser superado tarde o temprano. En la medida que nos santificamos, nos convertimos, hacemos oración, penitencia, limosna, oraciones, no entristecemos al Espíritu Santo, y bien vamos a tener los frutos. Y para que sepan si tienen o no tienen al Espíritu Santo, miren, un cristiano que vive en gracia y en santidad debe tener estos frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estos no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Entonces el espíritu cristiano es espíritu de penitencia. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. No seamos codiciosos de la gloria vana, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Cuidado, entre católicos no va a haber partidos, odios, rencores. Esto no es cristiano. Tenemos que tener paz, caridad, longanimidad, afabilidad, fe, mansedumbre y templanza. Y si vivimos en pecado, mire lo que produce el pecado. Los frutos de la carne, del pecado, del hombre pecador son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras cosas, de las cuales os provengo, como antes lo hice, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles, está en la iglesia, se recibe en el bautismo en germen y se da totalmente, completamente en la confirmación. Los dones que hemos recibido en la confirmación quedan neutralizados, paralizados por el pecado mortal. Al confesarnos, el Espíritu Santo expulsa el pecado en nuestra alma, aviva la fe, esperanza, nos da la caridad, la gracia y activa los dones del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deo Amén. Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum seculorum.